Listo, chicas. Bueno, Arranquen. arrancamos entonces. Bueno, vamos a hablar un poco, entonces hoy vamos a comenzar con conceptos de genética, ¿sí? Sobre todo vamos a hablar de Mendel, de herencia ligada al sexo, de casos simples de herencia mendeliana, y las próximas clases ya vamos a ir hablando un poco más en detalle de los mecanismos moleculares. Hoy vamos a hablar de cómo se transmiten las características morfológicas más que nada, ¿sí? Entonces, repasando un poquito lo que estuvieron viendo en la clase pasada con Matías, que hablaron de la molécula de ADN, vamos a repasar un poco para ubicarnos a dónde estamos, ¿sí? Si nosotros miramos acá la imagen donde aparece la célula con un núcleo, obviamente estamos hablando de una célula eucariota, sabemos que el material genético entonces está adentro del núcleo, ¿sí? Recuerden también, para más adelante en esta clase, que cuando hablamos de una célula eucariota no solamente hay material genético en el núcleo, sino que tenemos también en otra organela que es la mitocondria y en el caso de los vegetales en los cloroplastos. Pero cuando hablamos entonces de herencia, siempre nos estamos refiriendo a la molécula de ADN. Dentro de un núcleo entonces vamos a tener en las células eucariotas el material genético. Ustedes vieron en la clase pasada que ese material genético, el ácido nucleico, existe en dos tipos, el ADN y el ARN. Hoy nosotros nos vamos a centrar en hablar del ADN, ¿sí? Acá podemos observar que es una doble hélice antiparalela, como estuvieron viendo la vez anterior, que habían dicho que tenía una parte constante de la molécula, que eran el azúcar y el fosfato, y otra parte que era la variable, que vendrían a ser las bases nitrogenadas. Entonces, cuando nosotros escribimos una secuencia, por ejemplo, de ADN, la van a encontrar, como les había dicho Matías la vez pasada, únicamente escribiendo la inicial de las bases nitrogenadas, ¿sí? Siempre se escribe la cadena de 5 a 3' y se dan todas las bases, que en este caso sería adenina, adenina, timina, timina, guanina, citosina. Pero recuerden que por más que solamente se escriba la secuencia de bases, esta molécula tiene también el azúcar y el fosfato. Ahora también vamos a ir viendo durante estas 2 semanas de clase que cuando hablamos del ácido nucleico o del ADN adentro de la célula, lo podemos encontrar de dos maneras. Acá podemos observar en este esquema ¿qué tenemos? El material genético cuando estaría, si se quiere, poco organizado o poco compactado, se dice, que sería típico de un núcleo en interfase, y tenemos el material genético organizado en esto que está acá, que se conoce como cromosomas, que es cuando el material genético está totalmente compactado y está listo para poder dividirse a las células hijas. Entonces, cuando hablamos de ADN, podemos hablar de cromatina o de cromosomas, pero siempre nos estamos refiriendo a el material genético que lleva la información necesaria para formar una proteína, ¿sí? Entonces, eso era un poco a modo de repaso de la vez anterior. Cualquier cosita que quieran saber o que no se acuerden de la clase pasada, me consultan, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que la molécula de ADN es doble, que es antiparalela, y que se establecen estos puentes de hidrógeno entre las dos monohebras que determinan que sea una hélice doble. Cuando veamos en las próximas clases replicación, vamos a entender que después hay un momento que estas hebras se van a separar y van a servir de molde para fabricar la nueva hebra hija, que es lo que forma en sí este cromosoma. Pero eso en las próximas clases, no se preocupen, ahora era solo a modo de introducción. Bueno, una vez entonces que sabemos que la información genética está en esta molécula de ADN, surge una duda que apareció hace muchos años en realidad, de cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos. ¿Cómo, qué era lo que determinaba que los padres o que los hijos se parezcan a los padres, ya sea que estemos hablando de humanos, por ejemplo, que estemos hablando de animales o que estemos hablando de plantas? ¿Qué era lo que determinaba o cómo se transmitían las características que hacían que los padres o que los hijos sean parecidos a los padres, mejor dicho? En ese momento, en 1853 más o menos, surgieron dos hipótesis. Una de esas hipótesis para poder descifrar cómo se transmitían estos caracteres era la hipótesis de la mezcla, ¿sí? Se pensaba que en cada generación, tipo la paleta de un pintor, se mezclaban todas las características transmitibles y todo eso se heredaba a la descendencia. ¿Qué pasó con esta hipótesis de la mezcla? En realidad se echó por tierra porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una hipótesis de mezcla con respecto a las características heredables, va a llegar un momento que toda la población va a ser homogénea, ¿sí? Porque no se van a volver a segregar los caracteres y no va a volver a reaparecer la recombinación de las generaciones anteriores. Entonces, la hipótesis de la mezcla se echó por tierra porque se descubrió
que no se volvía homogénea la población a través del tiempo, a través de las generaciones. Entonces, comenzó a gestarse lo que sería la hipótesis de la herencia particulada, que posteriormente se le daría el nombre de genes a esas características que descubrió Mendel, como seguramente ya habrán escuchado en algún momento. Mendel era un monje que estaba en un monasterio que empezó a cultivar unas plantitas que se llama arvejilla de jardín. Acá tenemos la foto del monasterio con el jardín, que ahora ya es un museo, y lo que hizo fue crear, en realidad aplicando el método científico, experimentos controlados para poder determinar cómo se transmitían las características de los padres a los hijos, ¿sí? Entonces, en este monasterio nació lo que se conocería como genética con el transcurso de los años. ¿Qué es la genética? La genética va a ser la rama de la biología, entonces, que estudia particularmente la herencia de un individuo, ¿sí? Es decir, aquellas instrucciones que están codificadas en el ADN, en el material genético, que es el que se transmite de generación en generación. Es decir, que podemos decir que estudia la transmisión de lo que sea diferencias y semejanzas entre generaciones. De todas maneras, ahora vamos a ver que no todo lo que se expresa morfológicamente solamente está relacionado con el genotipo del individuo, sino también que el ambiente influye sobre los genes, ¿sí? Influye sobre qué características se van a expresar. Entonces, eso es básicamente la genética, cuyos orígenes se remontan entonces a este monasterio gracias a Mendel. Dijimos que el material genético o el ADN se encuentra dentro del núcleo de una célula eucariota, ¿sí? Que ese material genético, cuando la célula no se está dividiendo, va a estar menos condensado, y cuando la célula se va a dividir, va a formar esto que está acá, que es un cromosoma, que es material genético totalmente organizado. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos de la molécula de ADN que se encuentra en el núcleo a las características morfológicas que se expresan en un individuo? Todo en realidad, todas las características que nosotros vemos expresadas, están determinadas por diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Que se expresan un tipo u otra o en mayor o en menor cantidad. Uy, acá alguien que está queriendo entrar, vamos a admitir. Entonces acá lo que ya les puse es el esquema del dogma de la biología molecular, que es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, que básicamente lo que explica es cómo, a partir de una molécula de ADN que está dentro del núcleo de una célula eucariota, esa información va a ir a determinar la producción de una cierta proteína. Por ejemplo, la proteína que determina que tengamos la piel más o menos oscura, ¿sí? La melanina. Entonces, el ADN nunca va a salir del núcleo. Vamos a ver en las próximas clases que va a experimentar un evento molecular que se llama transcripción, que lo que permite es copiar esa molécula de ADN a otra que se llama ARN mensajero, y este ARN mensajero va a ser el que va a salir del núcleo hacia el citoplasma y se va a producir algo que se llama traducción, que la traducción básicamente es la producción de una proteína, que eso siempre ocurre en un ribosoma. Entonces esta es la manera como la información genética que está en el núcleo y que es la que se transmite de generación en generación, va a ir a expresarse en forma de un producto, es decir, va a ser una proteína. Seguimos. Bueno, tenemos que hablar, antes de empezar con las leyes de Mendel y cada uno de los experimentos que hizo, algunos conceptos relacionados con esta unidad, ¿sí? Cosas que tienen que ir incorporando para poder resolver los problemas y para entender todo lo que viene. El primer concepto importante que tenemos que incorporar es el de genotipo. Cuando nosotros hablamos de el genotipo de un individuo, nos referimos a la composición genética que presenta ese individuo, ¿sí? Es decir, la información que está codificada o que está contenida en su molécula de ADN. Hace un ratito habíamos dicho que, de todas formas, el ambiente va a influir en estas características y va a determinar qué es lo que se expresa en un individuo. Cuando nosotros hablamos de el genotipo, es decir, la información genética que tiene ese individuo, más la interacción con el ambiente, esto va a determinar el fenotipo de un individuo, ¿sí? Es decir, lo que yo observo de ese individuo. Acá, un ejemplo clásico que siempre lo damos con respecto a que existen, por ejemplo, dos individuos que son genéticamente iguales, pero no siempre van a expresar el mismo fenotipo. Esto va a depender del ambiente. Supónganse que, bueno, que sea un humano,
que uno fue criado, no sé, con deficiencias en su alimentación, ¿sí? Va a presentar, por ejemplo, raquitismo, por más que, supónganse su hermano gemelo, que sea genéticamente igual, fue criado en condiciones normales de alimentación. Por más que el material genético sea exactamente el mismo, el ambiente es distinto. A uno se lo sometió a una dieta deficiente y a otro a una dieta normal. Entonces, lo que nosotros vamos a ver fenotípicamente en esos dos individuos, por más que sean genéticamente iguales, es una expresión diferente del fenotipo. Entonces, siempre acordarse que el fenotipo va a estar determinado entonces por la información genética, pero más la interacción con el ambiente. Esto ahora lo vamos a ver en los problemas, porque una cosa es que me pidan el fenotipo de la descendencia y otra cosa es que me pidan el genotipo de esa descendencia, ¿sí? Entonces, conceptos importantes, genotipo y fenotipo. Otro concepto importante, que ya lo hablamos en el primer esquema, es el concepto de genes. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un gen? Un gen básicamente va a ser una secuencia particular de nucleótidos. ¿Se acuerdan que la vez pasada vieron que los ácidos nucleicos son polinucleótidos, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a una secuencia particular de nucleótidos, es decir, un fragmento determinado de ADN, que a su vez codifica para una proteína particular, como les mostré el esquema de hace un ratito, estamos hablando de un gen. Supónganse que en el caso de una planta, puede ser el gen que determina el color de la flor, puede ser el gen que determina la longitud del tallo, por ejemplo, ¿sí? O en el caso de los humanos, el gen del enanismo, por ejemplo, sería otro ejemplo. Entonces es una secuencia particular de ADN que lleva una información particular para formar una proteína, un fragmento génico. Ese gen, entonces, va a estar formado por nucleótidos. Vale. Alguien prendió el micrófono. Sí. Entonces, ese nucleótido, recuerden que vieron la vez pasada, alguien tiene el micrófono encendido. Que cada uno de esos nucleótidos tiene el azúcar, García el Javier, grupo por favor, fosfato. puedes apagar el micrófono porque me retumba Claro, todo. sí, a mí también, alguien tiene el micrófono prendido. Listo, ahí está. Entonces, cuando decimos una secuencia particular de nucleótidos, acordarse que nos estamos refiriendo a la base nitrogenada, al azúcar y al grupo fosfato. Pero lo más común es que solamente nos hablemos de la secuencia de bases, porque es lo que cambia, como dijimos. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar porque no escucho muchos sonidos. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de alelos estamos hablando de las variantes de un determinado gen. Hace un rato les dije un ejemplo de gen puede ser color de la flor. Entonces, si hablo de dos alelos distintos, sería flor de color blanca y flor de color violeta. Son variantes de un gen, es decir, codifican para la misma información, pero opciones alternativas. Esa sería la definición de un alelo. Cada gen va a poseer un alelo en su cromosoma homólogo. Ahora dentro de un rato vamos a ver una foto de un cariotipo, pero ustedes saben que nosotros, por ejemplo, somos una especie diploide. Esto significa que tenemos dos juegos cromosómicos, uno que viene de cada progenitor. Entonces, en el momento que se alinean los homólogos, es donde se acercan los alelos. Cada alelo está en un cromosoma particular. Ahora les puse una esquemita para que esto quede más claro. Y cuando hablamos de locus, estamos hablando de la posición particular de ese alelo, es decir, del gen que determina esa característica, dentro del cromosoma. Acá está el dibujito. Fíjense, este es el par de cromosomas homólogos, es decir, que estos cromosomas presentan la misma morfología, ¿sí? Supónganse que sea un cromosoma submetacéntrico, los dos pares de homólogos tienen la misma morfología, los dos son submetacéntricos. En uno de los cromosomas entonces se encuentra el alelo para flor púrpura en este ejemplo, y en el otro cromosoma homólogo, en la misma posición, que se llama locus, se encuentra el otro alelo, que en este caso es un alelo para flores blancas. Entonces, los alelos son la información genética alternativa para una característica, ¿sí? Y siempre se encuentran en los pares de cromosomas homólogos. Cuando nosotros hablamos de un individuo homocigota y un heterocigota, que también ahora vamos a ver bastante en los problemas, cuando hablamos de un individuo homocigota, es aquel
que tiene un par de alelos idénticos para un determinado carácter. Por ejemplo, supónganse flores púrpuras. En este caso, si era un homocigota, iba a tener en ambos cromosomas homólogos el alelo para flor púrpura. Pero acá estamos viendo que este ejemplo sería un heterocigota. ¿A qué se denomina heterocigota? Es cuando un organismo tiene dos alelos diferentes para un gen, ¿sí? En este caso tiene flores púrpuras y tiene flores blancas. Entonces, homocigota, el par de alelos idénticos para la misma característica, y heterocigotas tiene los dos alelos, tiene las dos alternativas. Cuando hablamos entonces de un individuo heterocigota, los genes que van a gobernar un determinado rasgo son distintos. La forma de expresar siempre en los problemas se pone así, una letra mayúscula, ahora vamos a ver que eso es para el alelo dominante, y una letra minúscula para el alelo recesivo. Cuando decimos que un individuo es heterocigota, entonces ponemos una letra mayúscula y otra minúscula. Y cuando hablamos de un individuo homocigota, dijimos recién que los dos alelos son iguales para el mismo rasgo o carácter, que sería lo mismo. Que en este caso vamos a ver que estamos hablando de homocigota dominante u homocigota recesivo, que ahora ya en un ratito vamos a ver qué es un dominante y qué es un recesivo. Pero tener claro entonces que podemos tener heterocigotas y podemos tener homocigotas. En el caso de los homocigotas podemos hablar de dominantes o de recesivos. Bueno, ahora que ya nos introducimos un poco a esos conceptos, sí vamos a volver a retomar a cuáles fueron los experimentos entonces que hizo Mendel. Dijimos que Mendel en este monasterio, más o menos en 1857 formuló las leyes de la genética moderna. ¿Cuál fue su gran contribución? Por más que en ese momento todavía no estaba acuñado el término gen, ese término se colocó, se empezó a usar muchos años después, y él hablaba de caracteres nomás. Su gran contribución fue justamente demostrar que las características que se heredaban de generación en generación eran llevadas en unidades discretas, las llamó él, no las llamó genes, que se iban a repartir en cada generación, ¿sí? Esa fue su gran contribución. Ahora vamos a ver esa contribución desglosada en sus dos leyes. Mendel, lo primero que tenemos que recordar, ¿cuál fue su planta o cuál fue el organismo de estudio, mejor dicho, el organismo experimental? Fue el guisante común. No fue al azar la elección de esta especie para poder trabajar, ¿sí? El nombre científico de esta arvejilla, también o guisante de jardín como se lo conoce, es Pisum sativum. Tiene ciertas ventajas, entre ellas es que es fácil de cultivar. Esto significa que es una planta de poco tamaño, sí, que en un jardín puede llegar a tener cientos de las mismas. Tiene crecimiento rápido, porque ustedes también imagínense si Mendel hubiese elegido, no sé, un árbol para poder estudiar la descendencia, hubiese tardado muchísimos años. Entonces era una planta que en un corto tiempo ya podía ver la descendencia. Otra característica importante del organismo de estudio fue que las distintas variedades que él eligió, que ahora vamos a ver que fueron 7 variedades diferentes, tenían características morfológicas bien diferenciables, y a simple vista era muy fácil decir o clasificarlas fenotípicamente. Y otra característica muy importante de la plantita que eligió era que las plantas se autopolinizaban, es decir, que las flores tenían la parte masculina y femenina en el mismo pie, ¿sí? En la misma flor. Esto es una ventaja porque de esta manera él pudo elegir, ahora vamos a ver cómo hizo, elegir qué plantas se cruzaban con qué otras plantas que a él le interesaban, ¿sí? Es decir, que podía controlar el hecho que no ocurra un cruzamiento accidental. Entonces esas eran las ventajas más importantes de la planta. ¿Cuál fue el enfoque experimental que utilizó? Bueno, primero él trabajó con líneas puras. ¿Cómo se dio cuenta que una cierta plantita con la que trabajaba era líneas puras? Porque a medida que dejaba que esa planta se autopolinice, si él observaba que solamente tenían descendencia de un solo tipo, o sea, de una característica morfológica deseada, solamente se expresaba una a través del tiempo, esto significaba que era una línea pura. Por ejemplo, una flor violeta dejó que se autopolinice varias generaciones y siempre se obtenían flores violetas. Entonces ahí supo que esa era una línea pura para esa característica. Así hizo lo mismo con el resto de las 7 características y obtuvo líneas puras para cada uno de los rasgos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Él cruzó 2 líneas puras entre sí.
En este caso cruzó la planta violeta con la plantita blanca. Cuando nosotros cruzamos dos líneas puras, ese otro concepto que tienen que incorporar, dos líneas puras entre sí, este proceso se denomina hibridación, ¿sí? Entonces, lo que él hizo, como les dije que era una planta que tenía la parte masculina y femenina en la misma, como él no quería que se autopolinicen, con una tijerita cortó los estambres, que serían toda la parte masculina de las plantas, y con un pincel colocó el polen, la parte masculina que a él le interesaba, en la parte femenina de la planta que a él le interesaba que se crucen. Entonces, lo primero que hizo fue cruzar una planta violeta con una planta blanca, ¿sí? Seguimos. Bueno, les dije entonces que para su primera ley seleccionó los 7 rasgos, que cada uno de esos rasgos iban a aparecer en dos formas distintas porque obtuvo líneas puras de cada uno de esos rasgos. ¿Y qué vio cuando hizo ese cruzamiento? Volvemos a esto. Observó que cuando realizaba el cruzamiento de los híbridos, otra cosa también que hay que incorporar, el término parental. Cuando yo estoy hablando de cruzamientos, los que se cruzan para dejar descendencia son los llamados parentales, ¿sí? También aparece con la letra P, abreviado así en los libros o en los problemas. Entonces él vio que cuando cruzó dos líneas puras, los hijos de esas líneas puras, es decir, la F1 o filial 1, que también se llama, expresaban únicamente una de las dos características de los padres. En este caso, fíjense el ejemplo, que todas las plantitas de la F1 son con flores púrpuras. ¿Qué pasó con el carácter flor blanca? Entonces, en cada una de las generaciones, con cada uno de esos 7 rasgos, observó que la progenie, es decir, la F1, solamente mostraba una de las dos características alternativas. La otra desaparecía totalmente. Entonces, ¿cómo llamó a esos caracteres? A los caracteres que aparecían en la F1 los llamó dominantes, que eso fue lo que le dije hace un rato, que cuando hacemos la tablita de Punnett o los problemas, siempre al alelo dominante le damos la letra mayúscula. Y los caracteres que no se observaban en esa F1, es decir, que desaparecieron si se quiere, fueron llamados recesivos. Cuando hablamos de alelos recesivos, siempre utilizamos letras minúsculas a la hora de hacer los problemas, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver cada uno de los rasgos que les dije que utilizó 7 distintos. Acá podemos observar algunos: color de la flor, posición de la flor también era otro rasgo que utilizó, color de la semilla, textura de la semilla, forma de la vaina donde estaban las semillas, color de la vaina y también longitud del tallo. Entonces, con cada uno de estos caracteres realizó los cruzamientos y siempre obtuvo lo mismo, que a partir del cruce de los híbridos de líneas puras, siempre en la F1 solamente aparecía un rasgo, el otro desaparecía. Entonces, fíjense acá, cruzó, como les dije hace un rato, la plantita púrpura o violeta con la blanca, experimentalmente sacó los estambres, cruzó con un pincelito el polen que le interesaba, y obtuvo la F1, 100% púrpuras. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la manera de poder ver cuáles son los gametos que van a formar unos ciertos individuos y cuáles son las combinaciones de la descendencia? Lo que hacemos es ordenar las gametas y realizar los cruzamientos en esto que se llama cuadrito de Punnett, que es una forma de organizarnos para ver cómo va a ser la descendencia. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de la generación parental, flor roja o flor púrpura, es lo mismo, y flor blanca. Dijimos que eran dos líneas puras. En este caso, como ya sabemos que el rasgo rojo es dominante, se le da la letra mayúscula y al recesivo la letra minúscula. Ambos son homocigotas porque dijimos que eran líneas puras. Entonces, lo que se hace es, se realiza en el cuadrito de Punnett, se pone en las columnas y en las filas las gametas que forman cada uno de estos parentales. Acá yo estoy viendo que es un homocigota dominante. ¿Cuáles son las únicas gametas que puede formar? R grande y R grande. Y en este caso, la flor blanca, que es el recesivo, como también es un homocigota recesivo, ¿cuáles son las dos únicas gametas que va a poder formar? R chica y R chica. Ahí hago todas las combinaciones y veo que el 100% de la progenie en este caso va a ser heterocigota, que dijimos que un heterocigota era el que tenía los dos alelos diferentes para la misma característica, que en este caso es color de la flor. Pero desde el punto de vista fenotípico, acá vemos que
todas van a ser de la característica dominante, es decir, que van a ser flor roja. O sea que el 100% de una progenie de 2 líneas puras me va a expresar únicamente la variante dominante del carácter. Si esto fue lo que Mendel vio en cada una de las 7 características distintas que las cruzó. Esto es lo que decíamos recién, que desaparece la característica flor blanca. Una cosa que surge de este cruzamiento, que en algunos libros aparece y en otros no, que suele llamarse ley de la uniformidad de los híbridos o también ley cero de Mendel, ¿sí? Que lo que postula es que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, ambos homocigotas para un carácter, como podemos ver acá, todos los híbridos de la primera generación filial, es decir, de la F1, van a ser todos iguales. ¿Qué es lo que observamos acá? Son todos heterocigotas y a su vez son todos con la característica flor roja. Entonces esa suele ser llamada ley cero, que básicamente lo que dice es que cuando cruzo 2 híbridos, la F1, todos los individuos son iguales y van a expresar el carácter dominante. Bueno, ¿qué pasó después cuando dejó que se autopolinice esa F1? Es decir, que cruzó 2 individuos F1 entre sí y obtuvo la F2. Es decir, que si estamos hablando que cruzó 2 individuos de la F1, significa que se cruzaron 2 heterocigotas, como vimos recién. ¿Qué pasó con la descendencia producto del cruce de estos heterocigotas? Es decir, la F2 o filial 2. Observó que reaparecía la característica o la variante recesiva. Esa característica que se había perdido supuestamente en la F1, volvía a reaparecer en la F2. Si hacemos el cuadro de Punnett, vamos a ver que la proporción de esta variante recesiva, que sería esta porción que está acá, va a corresponderse con un 25% del total. Si nosotros hacemos las gametas nuevamente de cada uno de los heterocigotas, como les dije hoy, que era lo más fácil de hacer para ver la descendencia, colocamos las gametas de este heterocigoto, que va a poder formar gametas con R grande y gametas con R chica. Esta otra flor roja, también el otro parental heterocigota, lo mismo, va a poder formar gametas con R grande y gametas con R chica. Cuando yo realizo la combinación, es decir, veo cómo va a ser la descendencia, voy a ver que esta planta que está acá va a tener flor roja, esta otra también va a tener flor roja, y esta que está acá también va a tener flor roja. Pero esta que está acá, que se corresponde al 25%, va a tener flor blanca. Es decir, que en la F2 reaparece la característica que se había perdido, si se quiere, en la F1. ¿Qué tengo como resultado entonces de este cruzamiento de una F1? Es decir, el resultado de la F2. Voy a tener un individuo, esto lo deduzco de acá del cuadrito, ¿sí? Por eso es importante que se hagan este cuadrito para ubicarse. Voy a tener un individuo que va a ser R grande, que fenotípicamente va a tener flores rojas y que va a ser homocigota dominante. Es decir, que va a tener 2 alelos iguales que van a expresar la característica dominante. Voy a tener 2 individuos que van a ser heterocigotas, es decir, que van a expresar la característica dominante, pero van a tener enmascarado el recesivo. Y voy a tener un individuo que se correspondía a ese 25% que dijimos, que va a ser homocigota recesivo, es decir, que va a expresar en doble dosis el carácter que se había perdido previamente en la F1. Entonces hay 2 cosas a tener en cuenta. Una cosa es la proporción genotípica, que me puede llegar a pedir un problema, y otra cosa es la proporción fenotípica. Cuando me está pidiendo la genotípica, yo tengo que clasificar en cuáles son homocigotas dominantes, cuáles son heterocigotas y cuáles son homocigotas recesivos. Todos estos porcentajes yo los saco del cuadrito de Punnett que hago, ¿sí? Por eso es importante hacer el cuadrito. En este caso, la proporción genotípica, puedo ver que 25%, si vuelvo acá, 25%, que es este que está acá, va a ser homocigota dominante. 50% va a ser heterocigota, que son estos 2 individuos, y un 25% va a ser homocigota recesivo. Eso en cuanto a la proporción genotípica. Ahora sí me está pidiendo la proporción fenotípica, es decir, lo que yo observo, ¿cuál va a ser ahí la proporción? Ahí puedo ver que este es flor roja, este flor roja y este otro flor roja. No importa cómo sea el genotipo, siempre se expresa el dominante.
Entonces, en este caso voy a tener 75% flor roja y 25% flor blanca. Esa es la diferencia que veo acá. Una cosa es la proporción genotípica, donde tengo que clasificar si es homocigota, dominante, recesivo o heterocigota, y otra cosa es lo que yo observo, que en este caso sería 75% flores rojas y 25% flores blancas. Seguimos. Cualquier cosita que me quieran consultar me preguntan, ¿sí? Escriban nomás al chat, no hay problemas. Entonces, todos estos experimentos de cruzar dos líneas puras, obtener la F1 y volver a autopolinizar y obtener la F2, todos sirvieron para que se pueda elaborar la ley de la segregación, o primera ley de Mendel también. Entonces acá vemos, nuevamente, para que termine de quedar claro, que en la parental cruzó dos líneas puras. Puede ser púrpura o roja, si depende del libro, es lo mismo. Cruzó las púrpuras con las blancas, y en la F1 vio que solamente se expresaba el carácter dominante. El recesivo, es decir, la flor blanca, se perdía. Cuando volvió a cruzar esta F1 y obtuvo la F2, vio que acá en un 25% de los casos volvía a aparecer la característica enmascarada. Esto también se conoce como proporción 3:1, ¿sí? 3 púrpura a 1 blanca, así lo van a encontrar en los libros, que siempre el resultado de la F2 es una proporción 3:1. Entonces, esto es lo mismo que estuvimos viendo en el cuadrito, pero acá un poco más detallado el tema de la formación de los gametos. Una cosa es la constitución genética y otra es la distinta conformación de gametos que puede formar esa planta, ¿sí? Fíjense que si nosotros nos paramos en la parte superior de este gráfico, cuando estamos hablando de la generación P o la generación parental, es decir, las dos líneas puras que cruzamos, como esta plantita, flor púrpura, que es homocigota dominante, tiene dos alelos iguales para el mismo carácter, los únicos gametos posibles que puede formar es P grande, ¿sí? En el caso de la flor blanca, como es el homocigota recesivo, el único gameto posible que puede llegar a formar es P chica. Cuando esta parental se recombinaba, se juntaba para dejar su descendencia, dijimos que se obtenía la F1, donde todos los F1, como podemos ver acá, son heterocigotas. Van a tener una P grande y una P chica. Por más que fenotípicamente sean todos de color púrpura, tienen enmascarado ahí el recesivo, ¿sí? Por eso es que después puede volver a aparecer. Entonces, a la hora de formar los gametos este heterocigota, va a poder formar gametos que tengan la P grande y gametos que tengan la P chica. Entonces, cuando yo hago mi cuadrito de Punnett y obtengo la descendencia de la F2, ahí es donde vuelve a aparecer la característica blanca del recesivo. ¿Por qué? Porque los heterocigotas pudieron formar dos gametas distintas, si no eran líneas puras. Entonces, en la F2 voy a tener la proporción 3:1, que dijimos que eran 3 con la característica dominante y 1 con la característica recesiva. Acá estamos hablando de fenotipo y genotipo de la F2 para que termine de quedar claro que no es lo mismo que me pidan el genotipo a que me pidan el fenotipo, ¿sí? Si me están pidiendo el fenotipo de una F2, es 3:1, porque vimos que son 3 plantitas de color púrpura, es decir, del carácter dominante, y una plantita que expresa el color blanco, que es el carácter recesivo. Y si me están pidiendo el genotipo, la proporción es 1:2:1, o lo mismo que decir 25:50:25, como lo vimos hace un rato. Entonces ahí yo tengo que decir que tengo un individuo homocigota dominante, 2 individuos heterocigotas y un individuo homocigota recesivo. Entonces siempre prestar atención si me están pidiendo la proporción genotípica o la proporción fenotípica en un problema. Bueno, con todo esto que vimos entonces, Mendel formuló su primera ley, o también llamada principio de la segregación. Cualquiera de los nombres puede aparecer. ¿Qué dice esta ley? Lo que hace es establecer que cuando un individuo produce sus gametos, es decir, durante la ovogénesis o la espermatogénesis en el caso de los humanos, los alelos que integran un gen no se mezclan, ¿sí? Sino que se separan de manera tal que a cada gameto solamente va a recibir un miembro del par de alelos. ¿Cuál es la explicación de esto? Si ustedes, bueno, igual vamos a dar meiosis, pero si se acuerdan
que durante la meiosis, es decir, la formación de los gametos, llega un momento que los homólogos se aparean, se reconocen y se acercan entre sí, y después segregan, ¿sí? A cada par de esos gametos en formación le va a ir la mitad del número cromosómico. Entonces ahí es donde se distribuyen de manera independiente cada uno de los alelos. No se mezclan, sino que segregan a cada uno de los gametos que se forman. A eso se refiere la primera ley de Mendel o principio de la segregación, que cuando un individuo entonces produce los gametos, los alelos no se mezclan, sino que se separan y van cada uno a una gameta correspondiente. Eso es con respecto a la primera ley de Mendel. Algo que me quieran preguntar de la primera ley de Mendel antes de seguir avanzando, porque ahora siguen cositas que son como un poquito más complejas. Si alguno tiene una pregunta ya. No, bueno, seguimos. Después igual me pueden preguntar en el grupo, ¿sí? Cuando hagan los problemas seguro que van a surgir muchas dudas. Bueno, otra cosa importante que hay que saber de qué se trata es lo que se llama cruzamiento de prueba, que también me puede aparecer en los distintos problemas. ¿A qué se llama cruzamiento de prueba? Puede ser que yo tenga un individuo que sea del fenotipo dominante, como en este caso que es flor púrpura, pero como nosotros ya estuvimos viendo, este individuo puede ser que sea un homocigota dominante o puede ser que sea un heterocigota, ¿sí? Yo no sé cuál es el genotipo de mi planta, solamente veo el fenotipo. Entonces, la prueba que se realiza para poder ver cuál es la composición genotípica de esta plantita incógnita es cruzarla por otra planta, en este caso del fenotipo recesivo. Este cruzamiento de prueba no solamente se aplica a plantas, ¿sí? Sino a animales, a todos. Yo les explico con plantas porque es como más fácil por lo que ya estuvimos viendo de Mendel. Entonces, esta plantita que yo no sé cómo es genotípicamente, la cruzo con este fenotipo recesivo. ¿Cuáles son las dos opciones? Que esta planta mía haya sido directamente un homocigota dominante o que haya sido un heterocigota. Si yo a la planta la crucé con la plantita recesiva blanca y veo que toda la descendencia solamente es púrpura, ahí puedo deducir que mi planta en realidad era un homocigota dominante. No tenía el blanco enmascarado, ¿sí? Porque toda la descendencia dio solamente violeta, es decir que son todos heterocigotas. Ahora sí, yo cruzo mi planta incógnita con la planta recesiva y obtengo en la generación siguiente, nuevamente plantitas blancas, al igual que este recesivo del parental, significa que mi planta incógnita o problema era heterocigota, ¿sí? Eso significa cruzamiento de prueba, cruzar el individuo incógnita que yo tengo con el recesivo. Y según lo que aparece en esa descendencia, yo voy a poder darme cuenta si mi individuo problema era homocigota dominante o si era heterocigota. Eso nada más es cruzamiento de prueba. Bueno, ahora seguimos con la segunda ley de Mendel, que es la ley de la distribución independiente. ¿Qué pasó? Una vez que ya había estudiado cada uno de los 7 rasgos, pero tomados de a uno, empezó a realizar cruzamientos entre plantas de guisantes, siempre siguiendo con el mismo organismo problema, organismo modelo, mejor dicho. Empezó a cruzar plantas que en este caso diferían en 2 características, ¿sí? Porque él, ¿qué quería saber ahora? Quería ver si la herencia de una característica dada iba a influir en la transmisión de otra característica, que tomó cada uno de los 7 en distintas combinaciones. Nosotros vamos a ver uno de los ejemplos, que lo que hizo fue tomar los caracteres textura de semilla, que vimos al principio la tablita, que cuando hablamos de textura de semilla tenía 2 tipos, podía ser textura lisa o textura rugosa. Y otro carácter que tomó fue color de la semilla, que podía ser semilla amarilla o semilla verde. Entonces, ¿qué hizo? Cruzó semillas lisas y verdes por semillas rugosas y amarillas. Combinó 2 características, ¿sí? Fíjense que acá en este caso, semillas lisas, podemos ver por la terminología que utilizó que es el carácter dominante, ¿sí? Y semillas verdes es el recesivo. Rugosas y amarillas, en este caso, rugosa sería el recesivo y amarilla sería el dominante. Entonces ahí lo que hizo fue, obtuvo la F1 del cruzamiento de estos
y vio que únicamente se expresaba el fenotipo dominante para cada uno de los caracteres, ¿sí? Pasaba algo similar a lo que había pasado en el cruzamiento de una sola característica, era como que el recesivo se enmascaraba. Entonces, lo que hizo fue cruzó las plantitas de la F1 nuevamente. El genotipo que obtuvo de la F1 fueron heterocigotas, ¿sí? Es decir, acá tenemos el dominante, el recesivo, el dominante y el recesivo, que en este caso era amarillo y liso el dominante, y verde y rugoso el recesivo. Entonces cruzó nuevamente cada uno de estos heterocigotas de la F1 y se armó el cuadrito de Punnett, ¿sí? Igual lo del cuadro de Punnett surgió muchos años después, armó los distintos cruzamientos, pero es una forma de ubicarnos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, cuáles van a ser las diferentes combinaciones de las gametas que se van a formar, teniendo en cuenta ahora dos caracteres. Entonces acá yo tengo mi heterocigoto para el color y mi heterocigoto para la rugosidad de la semilla, que dijimos que era amarilla, verde y rugosa y lisa. Entonces, como ambos son heterocigotas, fíjense las distintas combinaciones de gametas que van a poder formar. Se va a formar L grande con A grande, L grande con A chica, se va a formar L chica con A grande y L chica con A chica. Cada una de estas 4 combinaciones posibles de gametas. Lo mismo para el otro parental, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener 4 gametas diferentes en cada uno de los parentales. ¿Qué hago ahí? Coloco en el cuadrito de Punnett cada una de las combinaciones diferentes de las gametas y empiezo a hacer cada uno de los cruzamientos, ¿sí? Y ahí voy a observar cuál es la característica que se va a expresar. Por ejemplo, por tomar una al azar. En este caso, como los dos son homocigota dominante, va a ser una semilla amarilla, pero como tiene con respecto al recesivo, a la rugosidad del recesivo, va a ser amarilla y va a ser rugosa, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar cuál era el carácter dominante, cuál era el recesivo, y ir armando las distintas combinaciones que surgen de la F2. ¿Qué le permitió este cruzamiento de dos características a la vez? Le permitió darse cuenta que cada una de esas características se heredaba de forma separada, ¿sí? Es decir, que una no influía en la herencia de la otra. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero dibujadito un poco más lindo. Cruzó entonces las dos líneas puras que dijimos que eran amarilla y lisa por verde y rugosa, obtuvo la F1, donde todas las semillas eran amarillas y lisas, pero eran heterocigotas, o sea que a la hora de formar sus gametos tenían estas 4 combinaciones posibles, y realizó los cruzamientos y vio la descendencia. Entonces, ahí en la descendencia vio que se daban las distintas combinaciones posibles. ¿En qué proporción fenotípica aparecen las distintas características? En una proporción 9:3:3:1. ¿Qué significa esto? Que hay 9 que van a ser lisas y amarillas, van a haber 3 que van a ser verdes y lisas, van a haber otras 3 que van a ser amarillas y rugosas, y va a haber una solita que está acá, que es la rugosa y verde. Entonces yo tengo que hacer, con las características que me van a dar seguramente en el problema que vamos a hacer también nosotros, ver cuál es el dominante, cuál es el recesivo, y ahí ir haciendo las distintas combinaciones de gametos y de descendencia posible. Y ir observando y armando cuál es la característica fenotípica y cuál es la genotípica de esta descendencia. Entonces, en base a estudiar dos características a la vez, formuló lo que se conoce como segunda ley de Mendel o ley de la distribución independiente, que lo que dice básicamente esta ley es que cuando se forman los gametos, los alelos de un gen para una característica dada, por ejemplo, color de la semilla, segregan o se separan de manera independiente de los alelos del gen de otra característica dada, que en este ejemplo puntual sería rugosidad. Es decir, que tanto color como textura de la semilla se comportan de manera independiente a la hora de formarse las gametas, ¿sí? Esta es la segunda ley de Mendel. Igual vamos a ver ahora que los genes que se heredan así de esta forma a través de herencia mendeliana simple son pocos, en realidad la herencia es mucho más compleja, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las dos leyes de Mendel. Ahora vamos a ver que además existen distintos tipos de dominancias. Cuando nosotros hablamos de los ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora, que vieron que, por ejemplo, flor púrpura y flor blanca.
A la hora de realizar los cruzamientos de líneas puras, en los heterocigotas solamente se expresaba la flor púrpura. ¿Por qué se da esto? Porque el gen de flor púrpura tiene una dominancia completa sobre el color blanco. Ese sería uno de los tipos de dominancia que puede existir, que sería dominancia completa. Directamente, el dominante enmascara totalmente al alelo recesivo. Pero existen otros casos en los que se da una codominancia o en las que se da dominancia incompleta, que ahora vamos a ver dos ejemplos. Entonces, los ejemplos de dominancia completa son los que estuvimos viendo de los cruzamientos de Mendel. Cuando hablamos de dominancia incompleta, ¿qué pasa en una dominancia incompleta? El hijo, es decir, la descendencia de los dos parentales que se cruzan, el fenotipo del heterocigota, va a ser un intermedio entre el fenotipo de ambos progenitores. Ambos progenitores en este caso eran homocigotas diferentes. Fíjense que en esta plantita tenemos una que tiene las hojas de color verde, que sería el homocigota dominante a grande, y tenemos la planta que tiene hojitas de color púrpura, que sería el homocigota recesivo. O sea que estamos viendo que acá se van a cruzar dos líneas puras. Pero ¿qué ocurre con la descendencia? Fíjense que es un intermedio entre ambos, es como una hoja de color rosado, es decir que no logra dominar uno sobre otro, sino que hay una dominancia incompleta de los alelos, por lo tanto se expresa un fenotipo intermedio. Esto se da también con el color de las vacas, que ahora van a ver en varios problemas que aparecen, pero siempre que le está dando un problema de este tipo, les aclara ya que existen tres fenotipos distintos, ¿sí? Entonces, en este caso existen dos fenotipos que se corresponden a las líneas puras y un tercer fenotipo que es un intermedio entre ambos progenitores. Entonces, en este caso estamos hablando de dominancia incompleta. El otro ejemplo dentro de los casos de dominancia, dijimos que era la codominancia. Acá el ejemplo típico es el caso de los grupos sanguíneos, ¿sí? En este caso existen alelos múltiples, es decir, genes que van a presentar más de dos alelos para una característica, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de alelos cuando estamos hablando de grupos sanguíneos. Hablamos de alelos codominantes porque no existe uno que domine sobre otro, ¿sí? Sino que se van a manifestar ambos a la vez. En el caso de grupo sanguíneo, es el caso de los grupos sanguíneos A y B. No es que domina el A sobre el B, ni el B sobre el A, sino que cuando están presentes las dos alternativas de los alelos, los dos se expresan. Dijimos que en el caso del grupo sanguíneo era alelos múltiples porque tenemos el alelo A, el alelo B y el alelo 0. El A y el B son codominantes entre ellos, y el 0 es el recesivo. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles que se van a dar cuando hablamos de codominancia con los grupos sanguíneos? Esto también tiene que quedar claro porque aparecen varios problemas de estos. Cuando nosotros estamos hablando de el genotipo de un individuo, que puede ser A grande, el fenotipo que se va a ver, es decir, lo que se va a expresar, va a ser el A grande, ¿sí? Porque tienen dos dosis de lo mismo. En el caso del que tenga dos copias del B, se va a expresar el B, pero si tiene el genotipo A y B, es decir, el heterocigota, se expresan los dos. Es decir, que no hay uno que domine sobre otro, sino que son codominantes. Sin embargo, fíjense que el 0 sí ya es el recesivo, ¿sí? Si yo tengo un heterocigota, A0, B0, el que se va a expresar es el dominante. Se va a expresar el A o se va a expresar el B. Y en el caso de que para que se exprese el fenotipo únicamente el 0, el grupo sanguíneo 0, tiene que ser el genotipo donde tiene ambas copias del recesivo. Entonces, en esto podemos ver que el A y el B son codominantes y el alelo 0 es el recesivo. ¿A qué se refiere que sea grupo sanguíneo A, B o 0? Se refiere a la proteína que se forma en la membrana plasmática del eritrocito, ¿sí? Es decir, que van a haber distintas, o va a haber información genética para que codifique una u otra enzima, que es la responsable de agregar la proteína de tipo A, la proteína de tipo B, o en el caso del grupo sanguíneo tipo 0, no tiene ninguna de estas dos proteínas en la membrana del eritrocito, ¿sí? Bueno, y el antígeno es lo que se agrega para que se una la proteína para poder descubrir el grupo sanguíneo de una persona. Entonces, la codominancia va a ser aquel fenómeno
en el cual los alelos alternativos para una determinada característica son codominantes, es decir, que ambos se van a manifestar por completo cuando están juntos. El ejemplo del grupo sanguíneo A y B se expresan las dos proteínas de la membrana del eritrocito. Esto es entonces con respecto a otras cosas diferentes a la dominancia completa. ¿Qué otros conceptos existen dentro de la genética cuando nos estamos refiriendo a cómo son gobernados las distintas características? De esto ya no van a entrar, no hay problemas, pero son otros términos que tienen que incorporar. Cuando hablamos de pleiotropía, estamos hablando que un mismo gen tiene múltiples efectos fenotípicos, y esto es lo más común que ocurra. Es muy raro que un solo gen afecte solamente una característica. La mayoría de las veces un mismo gen afecta múltiples características, es decir, que está controlando la formación de varias proteínas. A eso se refiere con que un mismo gen tiene múltiples efectos fenotípicos. Recuerden que todo es gobernado por proteínas, ¿sí? Cuando hablamos del fenotipo de algo, seguro que estamos hablando de la proteína que se está expresando en ese individuo. Otro concepto importante es el de epistasis. Cuando nos estamos refiriendo a epistasis, hablamos que un gen de un locus va a afectar la expresión fenotípica de un gen que se encuentra en otro locus del cromosoma. Si es como que un gen va a afectar a otro que se encuentra en otra posición. Eso también es algo bastante común que ocurra. Y después tenemos los casos que se llaman herencia poligénica, que cuando existen efectos aditivos entre dos o más genes. Esto, por ejemplo, se da en la estatura de las personas, en las características morfológicas continuas, ¿sí? Hay varios genes que se suman todos sus efectos, por eso dice efecto aditivo, para expresar cierta característica. De todas formas, no hay problemas de esto, pero son términos que está bueno que los incorporen. Bueno, otra cosa también interesante que ocurre es lo que se llama ligamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de genes ligados? Vieron que hace un rato vimos que cada uno de los cromosomas tenía una posición particular que se llamaba locus, en ese lugar estaba cada uno de los genes. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace un ratito? Entonces tengo el cromosoma y la posición característica del gen se llama locus. Ahora, ¿qué se llama genes ligados? Son aquellos genes que se encuentran muy cerquita de otros en el mismo cromosoma, es decir, que sus locus están muy cercanos entre sí. ¿Qué determina esto entonces? Que durante la meiosis se hereden como un bloque, es decir, que no se separan recombinando, sino que son heredados de manera conjunta, ¿sí? Porque están muy cerca unos de otros, entonces directamente se heredan juntos. Entonces, los genes que están muy cerca en el mismo cromosoma se dice que están ligados. De todas maneras, estos cromosomas pueden sufrir recombinación por algo que ocurre en la meiosis 1, que lo vamos a ver la próxima clase, que si se acuerdan en profase de meiosis 1, ocurría el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, cromátides no hermanas de cromosomas homólogos, y ahí puede ser que se rompan los grupos de ligamiento, porque vieron que se rompe un segmento cromosómico y se intercambia por el otro pedazo del cromosoma homólogo. Entonces ahí puede ser que ocurra la recombinación de genes que estaban ligados, que estaban muy cercanos en la posición dentro del cromosoma. Eso con respecto a los términos que escapan a la genética de Mendel fácil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después otra cosa que les puse también a modo de información por ahí llamativa, algunos trastornos que son recesivos y dominantes que ocasionan enfermedades en humanos. Les puse 3 ejemplos de los más conocidos. Uno de los trastornos recesivos, autosómicos, es decir, que están determinados por otros genes, por otros cromosomas, perdón, que no son los sexuales. Uno de ellos es la fibrosis quística, ¿sí? Es un trastorno recesivo, es decir, que para que salga un hijo con fibrosis quística, los dos padres, si eran sanos, sí o sí tenían que tener enmascarado el recesivo, ¿sí? La fibrosis quística, ¿cuáles son los problemas más comunes que acarrea esta deficiencia? Es una mutación en una proteína. La mutación se produce en una proteína transportadora de la membrana plasmática, si es una proteína que transporta cloruro. Entonces, ¿qué determina esto? Que el líquido extracelular tenga mayor concentración de cloruro de lo que tendría normalmente. ¿Qué ocasiona esto? Entre varias cosas más, hace que
la mucosidad del organismo, por ejemplo, el que está en el páncreas, el que está en el sistema digestivo o el que está en los pulmones, sea mucho más espeso, ¿sí? Sea mucho más denso y espeso, y entre otras cosas acumule partículas de polvo, sea muy propenso a ser colonizado por bacterias. Entonces esto desencadena un montón de trastornos en las personas que sufren esta enfermedad, pero es un trastorno recesivo y que está determinado porque existe una mutación en una proteína que codifica para el cloruro, un canal iónico básicamente. Otra enfermedad, otro trastorno recesivo en humanos, también es la anemia falciforme o drepanocítica falciforme, donde existe una mutación de solamente un aminoácido en la proteína hemoglobina, que es la que transporta oxígeno, que el hecho de que la proteína esté mutada hace que cuando existan deficiencias de oxígeno en el organismo o consumo muy alto, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, supónganse, las hemoglobinas estas defectuosas se van agregando como en varillas adentro de los glóbulos rojos, y esto hace que los glóbulos rojos se deformen y en vez de estar en su posición redonda normal, se vuelvan como alargaditos, en forma de O se dice, y esto hace que se vayan agregando, se formen como coágulos, y esto hace que se tapen las venas y las arterias, provocando un montón de trastornos, ¿sí? Pero esto se da únicamente por la mutación de un aminoácido en la hemoglobina, que diríamos, no provoca nada la mutación de un aminoácido, y sin embargo, fíjense que es una enfermedad bastante grave. Pero de todas formas, esta enfermedad tiene una ventaja, que es muy común en las personas que son de África, por ejemplo, sí, les da una ventaja con respecto al paludismo, que es un parásito que lo tienen bastante presente allá. Entonces el hecho de tener anemia, que tiene ciertas desventajas, por ejemplo que no pueden hacer ejercicio y otras cosas, le otorga una ventaja adaptativa en cuanto al paludismo. Son como más resistentes a este parásito transmitido por mosquitos. Entonces como una cosa buena y una mala. Y otro trastorno hereditario, pero en este caso dominante, es la acondroplasia, que acá le puse el ejemplo del actor este conocido ahora, acondroplasia o enanismo, que es un trastorno hereditario dominante. Y es bastante común este gen en la población también. Este sí no provoca ningún trastorno a nivel de salud tan malo como la anemia que vimos recién y la fibrosis quística. Bueno, seguimos. Todo esto entonces tenía que ver, tanto la acondroplasia como las otras dos enfermedades, con genes que están en los cromosomas que se llaman autosómicos, que no son los ligados al sexo. Ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades que están ligadas a los cromosomas sexuales. Para eso vamos a repasar un poquito de las bases cromosómicas del sexo. Ustedes habrán visto ya esto en algún momento. Esto es un cariotipo, ¿sí? Es decir, es la constitución cromosómica de un determinado individuo. En este caso estamos hablando de la especie humana, porque estamos viendo que hay 46 cromosomas, o lo mismo que hablar de 23 pares. De esto vamos a volver a hablar cuando hablemos de mitosis y meiosis. Pero cuando yo hablo del cariotipo de una especie, lo que se hace es ordenar los cromosomas metafásicos, los que están totalmente condensados, se los ordena de a pares de homólogos de mayor a menor. Entonces, nosotros tenemos 22 cromosomas, en realidad 44, 22 pares de cromosomas, que se llaman autosomas, que son aquellos cromosomas que no son los sexuales. Y tenemos un par que se denomina par sexual. Podemos tener, en el caso de las hembras, dos cromosomas X, es decir, dos cromosomas idénticos X. Y en el caso de los machos, que son el sexo heterogamético, que es este que está acá abajo, vamos a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, cuando hablamos de cromosomas sexuales, siempre hablamos del par de cromosomas sexuales. En el caso de la hembra, solamente tiene XX, acá están los tres a modo de ejemplo nomás, pero una hembra es XX y un macho es XY. Entonces ahora vamos a ver que existen ciertas enfermedades que están ligadas específicamente al cromosoma X. Para ir entrando ya en temas, fíjense que a nivel morfológico, si nosotros solamente miramos estos dos cromosomas X, vemos que en cuanto al tamaño son similares, ¿sí? Pero fíjense el Y, lo pequeñito que es en cuanto al X. Entonces esto va a hacer que no exista el alelo correspondiente para la misma característica que está acá en el cromosoma Y. Esto va a determinar que existan ciertas enfermedades que están únicamente ligadas al X, como vamos a ver ahora. Entonces esto era el cariotipo para que sepan lo que es una hembra y lo que es un macho.
Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, como les dije recién, los cromosomas sexuales humanos también constituyen un par de homólogos, y un segmento de cada uno de esos cromosomas va a presentar genes particulares y exclusivos. Es decir, esto se refiere a esta porción del X que no tiene su complementario en el Y. Es decir, que hay genes que están acá que solamente están en el cromosoma X. Si está fallada esta proteína, si está mutada, ya no tiene la correspondiente correcta en el cromosoma Y, si se quiere, ¿sí? Por eso es que son bastante graves las enfermedades que son ligadas al sexo. Los machos, como vimos que es mucho más pequeñito el cromosoma Y, solamente llevan una copia de cada uno de esos genes que están ubicados en ese sector que se conoce como heterólogo del cromosoma X, porque no tiene su correspondiente homólogo en el Y. En cambio, las hembras van a tener un par para dichos genes y van a tener los dos alelos. Fíjense acá, eso lo vemos bien en este dibujito. Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. El Y mucho más pequeño. Va a existir un sector que se llama homólogo, es decir que el alelo que está en este sector del X también va a estar en esta porción del Y. Pero existen otros genes que están en esta porción del cromosoma X que no tiene su correspondiente alelo en el cromosoma Y. Esa porción se llama sector heterólogo, es decir, la porción diferente que existe entre el X y entre el Y. Existen ciertas enfermedades humanas que están ligadas a este sector heterólogo del cromosoma X. Las más estudiadas son el daltonismo y la hemofilia. Esas dos enfermedades son ligadas al cromosoma X. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a transmitir estos rasgos? Ahora vamos a ver qué importancia tiene que la hembra sí tenga las dos copias del alelo y que el macho tenga solamente una de las copias de dichos alelos. Fíjense, en la transmisión de los rasgos recesivos ligados al sexo, ¿qué es lo que ocurre? Acá podemos observar en cada uno de estos cuadritos, vamos a centrarnos primero en la figura que está a la izquierda de la pantalla. Fíjense que estamos viendo un macho, una hembra, perdón, y un macho, ¿sí? La hembra es esto como un espejito, y este que está acá es el macho que está en rojo. La hembra, fíjense que tiene las dos copias, si se quiere, normales de la proteína que ocasiona la enfermedad, es decir que no está enferma, tiene las dos copias a grande, y fíjense que en el caso del macho, la A chica vendría a representar la enfermedad. ¿Qué pasa? En este caso, a la hora de formar los gametos, fíjense que la hembra forma. Las distintas combinaciones que va a poder formar van a ser el cromosoma X con la A grande, y el macho va a poder formar cromosoma X con la A pequeña y cromosoma Y. Acá también en este cuadrito estamos viendo que el que determina el sexo de la progenie, en cierta forma, si se quiere, a una proporción 50-50, es el espermatozoide, ¿sí? Porque la hembra siempre va a mandar el cromosoma X a su óvulo. En cambio, el macho va a poder hacer espermatozoides con cromosoma X y espermatozoides con cromosoma Y. ¿Qué pasa en este caso? Como la hembra tenía las dos copias normales, si se quiere, de la proteína, fíjense que ninguna de la descendencia se va a ver afectado, ¿sí? Lo único que va a ocurrir es que las hembras van a ser portadoras. ¿Qué significa esto? Que tienen mascarado el recesivo en el otro X. Pero el 100% de la progenie va a ser normal, pero las hembras del cruce entonces entre un macho enfermo y una hembra sana van a ser alguna de las hembras que van a ser portadoras. Fíjense que esta hembra y esta otra va a ser portadora del trastorno. Ahora, ¿qué pasa si una mujer portadora, pero sana, ¿sí? No está enferma, únicamente tiene el recesivo enmascarado, compensado por la copia buena, si se quiere, en el otro cromosoma X? ¿Qué pasa si esta mujer portadora se aparea con un macho con fenotipo normal? Fíjense que en este ejemplo del medio, el fenotipo normal dijimos que era la A grande, y el fenotipo enfermo la A chica. A la hora de formar los gametos, esta mujer va a producir óvulos que tengan el X con la A grande y el X con la A chica. Y en el caso del hombre va a producir el X con la A grande y el Y que no tiene ligado esa enfermedad. Entonces se va a formar la progenie, pero fíjense que el 50% de cada hijo hombre va a estar enfermo. Este es un macho y este es un macho. Y el 50% de estos machos van a estar enfermos.
porque no tiene el correspondiente X donde tenga la proteína que sí cumple la función normal, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de las hembras, ¿qué va a pasar? Fíjense que voy a tener un 50% de las hembras que son sanas y un 50% que también son sanas, pero son portadoras, porque tienen mascarado el A chiquito. Ahora, ¿qué pasa si se cruza, en el tercer caso, el de la derecha, una hembra portadora con un macho que tiene el trastorno? Fíjense que este macho tiene el recesivo. Nuevamente hacemos los gametos que van a poder formar cada uno de ellos y vemos que en este caso, en la descendencia, el 50% de los hijos está afectado. Fíjense que tengo el 50% de las hembras enfermas con el doble recesivo y tengo el 50% de los machos enfermo también. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cuando nosotros hablamos de herencia ligada al cromosoma X, va a afectar en mayor medida a los machos, ¿sí? Porque la hembra, por más de que sea portadora y no se enferme, va a transmitir a la descendencia el gen defectuoso, si se quiere. Y si justo se cruza con un hombre que también era enfermo, en este caso sano, pero ella era portadora, siempre existe la posibilidad de que alguno de los hijos varones se vean más afectados. Otra cosa interesante que ocurre con respecto a el cromosoma X es que como las hembras tenemos dos cromosomas X, y esto significa que vamos a tener la información en doble dosis, siempre uno de los X se inactiva, ¿sí? Se inactiva por un mecanismo molecular de metilación. La mayoría de las veces cuando estamos hablando de un gen que se inactiva es porque se agregó un grupo metilo. Entonces, en cada una de nuestras células, uno de los dos cromosomas X está inactivado, está como muerto, por decirlo vulgarmente, ¿sí? Inactivado y forma algo que se llama cuerpo o corpúsculo de Barr. Esto es muy común de observar en las gatas carey, que son estas que están acá, que siempre son hembras, que lo que ocurre es que en distintas porciones de su cuerpo se inactivaron distintos cromosomas X, ¿sí? La parte, por ejemplo, que tiene el alelo naranja activo, tiene coloración naranja, y el corpúsculo de Barr se corresponde al otro X que determinaba el color negro. Y las partes negras del cuerpo tiene el negro activado, que en este caso obviamente esta característica está dentro del cromosoma X, y tiene el anaranjado inactivo, es decir, metilado y formando el corpúsculo de Barr. O sea que nosotros en realidad, cada una de nuestras células son como quimeras, ¿sí? Tenemos distintas porciones o distintos parches donde algunos tenemos las células con un X inactivo y en otra porción del cuerpo tenemos otra célula con otro de los X inactivos. De todas formas, este corpúsculo de Barr, en el momento que nosotras, las mujeres, formamos los óvulos, es decir, durante la ovogénesis, vuelven a ser activos estos corpúsculos de Barr, de manera que haya dos copias de cada uno de los cromosomas X para poder repartirse entre los gametos, ¿sí? Es decir, que en el momento de la ovogénesis se vuelve a activar ese cromosoma que está inactivo. Eso es lo que se llama corpúsculo de Barr. Entonces, fíjense que en este cuadrito podemos ver que en una mujer normal, una XX, siempre vamos a tener un X activo y un cuerpo de Barr. En el caso de los hombres, dijimos que los cromosomas sexuales era el sexo heterogamético, XY, tenemos siempre el X activo. Existen ciertas anomalías cromosómicas que se denominan Klinefelter y síndrome de Turner, donde en este caso el Klinefelter es un síndrome donde el varón, fíjense que tiene dos copias del cromosoma X, es decir, tiene dos X y tiene un Y. En este caso, solamente uno de los X está activo, ¿sí? El otro está inactivo, pero de todas formas esto provoca un montón de otras características anómalas dentro de ese organismo, ¿sí? Y cuando hablamos de mujeres triple X o Turner también se llama, en este caso solamente uno de los X es activo y los otros dos corpúsculos de Barr, formados por los otros dos X, están inactivos. De todas formas, no están totalmente inactivos en este caso de tener cromosomas sexuales supernumerarios porque se vio que Pero ¿cuántos, existen trastornos? Los trastornos en las personas que tienen trastornos, Ajá. ¿cómo se hace, cómo se reparte
Lo que pasa es que ocurrió una no disyunción durante la formación de las gametas. A la hora de repartir, en realidad estos no son fértiles, o sea, no reparten nada, no son fértiles. Tanto el Klinefelter como el Turner son infértiles en ambos casos. O sea que ya ni producen. Gracias. Así que ahí no habría problemas. Bueno, y otra cosa que nos queda de hablar es con respecto a en qué otro lugar de la célula existe material genético, existen genes que determinan características, que es dentro de las mitocondrias, ¿sí? Es decir, que no solamente dentro del núcleo de una célula eucariota vamos a tener genes, sino también dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias, como podemos ver acá, presentan un cromosoma circular que dentro de todo codifican para relativamente pocos genes, más o menos alrededor de 32 genes, se supone que de 32 y 34 son los genes que están codificados por el ADN mitocondrial. La mayoría de las proteínas que se forman gracias a los genes del ADN mitocondrial son proteínas que participan en la formación de ATP, ya sea en la cadena respiratoria o en la otra parte del ciclo de Krebs, pero siempre son proteínas que están implicadas, proteínas multiméricas que están implicadas en la producción de ATP. O sea que todos los trastornos que tengan que ver con mutaciones en el ADN mitocondrial se van a ver reflejados en la producción de ATP. Existen varios síndromes también humanos mitocondriales, pero se están estudiando hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Porque se empezó a estudiar y se dieron cuenta de que algunos de los trastornos no tenían que ver con mutaciones a nivel núcleo, sino que a nivel mitocondrial. Pero acordarse que en este caso las mitocondrias, otra particularidad también que tienen, que son de herencia materna. Siempre las mitocondrias las heredamos de nuestra madre, porque en el caso de las mitocondrias de los espermatozoides, la mayoría quedan en la cola de los espermatozoides, y se utiliza esa energía para poder propulsarse hasta llegar al óvulo, pero después no forman parte del cigoto. Entonces la mayoría de las mitocondrias son heredadas por vía materna. Y los genes implicados entonces dentro de este cromosoma tienen que ver con la formación de ATP. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieren que vuelva para atrás? ¿Algo que quieran